Hola, mi nombre es Daniela Monsalve y voy a hablar acerca de la simulación. La simulación es una técnica que se utiliza para analizar y sintetizar una compleja y extensa situación real, para así darle solución a un problema. Su origen está en la teoría del muestreo estadístico y en el análisis de sistemas físicos probabilísticos complejos. Estos tienen como aspectos en común el uso de números y muestras aleatorias para aproximar su resultado. Esta técnica no puede ser aplicada para los modelos de análisis cuantitativos. Por otro lado, este permite reunir información pertinente al comportamiento del sistema, ya que ejecuta un modelo computarizado. La simulación no es una técnica de optimización, más bien es una técnica para estimar las medidas de desempeño de un sistema modelado. Se debe tomar en cuenta que un buen modelo de simulación puede resultar bastante costoso. A menudo esto es un proceso largo y complicado para poder desarrollar un modelo. Los directivos son los que generan las condiciones y restricciones para analizar las soluciones. Del mismo modo, un modelo de simulación no da respuestas por sí mismos. Estos modelos resultan únicos, ya que sus soluciones e inferencias no son usualmente utilizadas para la solución de otros problemas. Buenos días, mi nombre es Elba Lucía Martínez y yo les hablaré sobre el procedimiento de la simulación. En primer lugar tenemos la definición del sistema. Para hacer una definición exacta del sistema que se desea simular es necesario hacer un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar la interrelación del sistema con otros sistemas. En segundo lugar encontramos la formulación del modelo. Esta etapa requiere la cuantificación de los parámetros de la variable. Cuando se dispone de datos históricos, el proceso inicia con la recolección de los datos a los cuales se denominan datos brutos y posteriormente se organizan en histogramas los que sirven de base para formular modelos matemáticos que describen su comportamiento. En tercer lugar tenemos la preparación de los datos. Es obtener las entradas y salidas, las relaciones cualitativas y cuantitativas. Los datos deben ser convenientemente tratados para que se puedan realizar predicciones del comportamiento del sistema. En cuarto lugar tenemos la traslación del modelo. Con el modelo ya definido, el siguiente paso es decidir si se va a utilizar algún tipo de lenguaje, como el Fortran, el Algol o el Lisp, o si se va a utilizar algún tipo de simulador, como el ProModel, el Stella o el Simula. En quinto lugar está la validación. En esta etapa es posible detallar las deficiencias en la formulación del modelo. Las formas más comunes de validar un modelo son la opinión de los expertos, la exactitud con la que se predicen los datos y la exactitud en la predicción del futuro. Hola, mi nombre es Daviana García y yo continuaré hablando sobre el procedimiento de la simulación. Luego de la validación viene la planeación estratégica, que significa definir qué variables modificar, en cuánto hacerlo, cómo evaluar la salida, entre otras cosas. De acuerdo al problema a resolver, no se utilizará la misma técnica si el problema es optimizado. Que si es de elección entre varias alternativas o si es explicable del por qué el sistema se comporta de una manera determinada. Luego viene la planeación táctica, que implica la pregunta de cómo realizar las corridas necesarias de acuerdo a lo planificado en la estrategia. Debe definirse en este punto qué es una muestra, una corrida, una parte. También debe definirse en qué momento debe comenzar a tomarse los datos. Si el problema de simulación se inicia en todas las variables en cero y en realidad no es así, ¿cuánto tiempo de simulación se debe pasar antes de considerar que los datos son válidos? Luego viene la experimentación. La experimentación con el modelo se realiza después de que éste ha sido válido. La experimentación consiste en generar los datos deseados y realizar un análisis de sensibilidad en los índices requeridos. Luego viene la interpretación, que es en este proceso donde el estudio se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión.
Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de simulación ayudan a soportar decisiones de tipo semiestructurado. Y por último encontramos la documentación. Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación. La primera se requiere una documentación de tipo técnico, es decir, a la documentación del Departamento de Procesamiento de Datos deben tener de modelos. Y la segunda se refiere al manual de usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso de modelos desarrollados a través de una terminal de computadora. Hola, mi nombre es María Porras y yo voy a hablar acerca de la generación de números aleatorios. Principalmente para esto se requiere un generador de eventos, el cual sea capaz de alimentar el modelo según el escenario determinado. Los eventos pueden generarse a través de números aleatorios, transformándolos a la distribución de probabilidades que se requiera, como por ejemplo las llegadas al proceso o el tiempo de atención. Cuando se genera un valor a partir de una distribución de probabilidades, se le llama variable aleatoria, y para generar dichas variables aleatorias es necesario utilizar números aleatorios. Los números aleatorios son aquellos obtenidos al azar, donde todos los números tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y la elección de uno no depende de la elección de otro. Las propiedades de los números aleatorios son la distribución uniforme, que nos indica que cualquier número que entre en el rango de interés debe tener la misma probabilidad de resultar sorteado, y la correlación serial, la cual nos dice que la aparición de un número en la secuencia no afecta la probabilidad de sortear otro e incluso un número repetido. Los métodos para la generación de números aleatorios son los métodos manuales, los métodos de computación analógica y los métodos de computación digital. En los métodos manuales tenemos el lanzamiento de monedas, el lanzamiento de dados y los dispositivos mecánicos, también los dispositivos electrónicos. Entre los métodos de computación analógica tenemos que son métodos que dependen de ciertos factores, de ciertos procesos físicos aleatorios, como por ejemplo el comportamiento de una corriente eléctrica. Y los métodos de computación digital, que son aquellos que utilizan un algoritmo computacional pseudo aleatorio. Ahora, ¿qué son los algoritmos pseudo aleatorios? Son números obtenidos a través de un generador de números aleatorios. Un algoritmo computacional, pero estos no son verdaderamente aleatorios, ya que esto puede reproducir la misma secuencia de números una y otra vez. Eso no garantiza la aleatoriedad. Y la aleatoriedad como ayuda, esto nos permite a resolver problemas de inferencia y de predicción en presencia de la incertidumbre. Soy Camila Borrero y les daré una breve explicación acerca de la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo, también conocida como el método de Monte Carlo o una simulación de probabilidad múltiple, es una técnica matemática que se utiliza para estimar los posibles resultados de un evento incierto. El método de Monte Carlo fue inventado durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Su nombre proviene de un conocido casino en Mónaco, ya que el elemento de azar es un núcleo de enfoque del modelo, similar a un juego de la ruleta. La clave de este método está en entender el término simulación. Realizar una simulación consiste en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así pues, el objetivo principal de la simulación de Monte Carlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales para, en la medida posible, analizar o predecir cómo va a evolucionar. ¿Cómo funciona este tipo de simulación? A diferencia de un modelo de predicción normal, la simulación de Monte Carlo predice un conjunto de resultados con base en un rango estimado de valores, frente a un conjunto de valores de entrada fijos. En otras palabras, crea un modelo de posibles resultados aprovechando una distribución de probabilidades, con una distribución uniforme para cualquier variable que tenga una incertidumbre inherente. Posteriormente, vuelve a calcular los resultados una y otra vez, cada vez utilizando un conjunto diferente de números aleatorios entre los valores mínimos y máximos. En un experimento de Monte Carlo típico, este ejercicio puede repetirse miles de veces para producir un gran número de posibilidades de resultados.
Las simulaciones de Monte Carlo también se utilizan para las predicciones a largo plazo debido a su precisión. A medida que aumenta el número de entradas, el número de predicciones también crece, lo que permite proyectar los resultados muy lejanos en un tiempo con mayor precisión. Un ejemplo simple de una simulación de Monte Carlo es calcular las probabilidades al lanzar 2 dados. El estándar hay como 36 combinaciones al lanzarlos. En función de esto se puede calcular manualmente la probabilidad de un resultado determinado. Usando una simulación de Monte Carlo se puede simular el balanceo de los dados 10.000 veces o más para lograr predicciones más precisas. ¿Cómo utilizar el método de Monte Carlo? Independientemente de la herramienta que se utilice, las técnicas de Monte Carlo implican 3 pasos básicos. El primero es configurar el modelo predictivo, identificar las variables dependientes que se debe predecir y las variables independientes, también conocidas como variables de entrada, riesgo o predicción, que determinan la predicción del mismo. Especificar las distribuciones de probabilidades de las variables independientes es el segundo paso. Utilizar los datos históricos o juicios subjetivos al momento de analizar y definir el rango de valores probables. Ejecutar simulaciones repetidamente para generar valores aleatorios de una de las variables independientes. Haga esto hasta tener los suficientes resultados para crear una muestra representativa del número infinito de combinaciones posibles. Para explicar el método de Monte Carlo, se va a calcular una aproximación al número pi. Se procede a dibujar en una hoja un cuadrado cuyo lado L puede ser de cualquier medida, y dentro del mismo se dibuja un círculo cuyo diámetro es de cualquier medida, no mayor al cuadrado. Luego se lanza un objeto como un dado o una piedra en repetidas ocasiones, teniendo en cuenta si cae dentro o fuera. Luego se procede a calcular el valor aproximado de pi dividiendo el número de lanzamientos dentro entre el número de lanzamientos totales. El resultado de eso se multiplica por 4, dando como resultado aproximado 3,12.